Stranger Things tuvo un épico final incluyendo a lo largo de esta escena y también de la serie gran parte de la cultura musical rockera en uno de sus personajes, que rápidamente pasó a ser de los más queridos por la audiencia. Joseph Quinn, quien anteriormente trabajó en series como la de Game of Thrones, le dio vida a Eddie Munson en la ciudad de Hawkins. Y en este video te vamos a contar todo lo que sucedió y a qué cosas puntuales se hicieron referencia en base a esto y a la cultura del metal. Así que, comencemos. What do you say, Anderson? Are you ready for the most metal concert in the history of the world? La canción que da título al álbum Master of Puppets de Metallica volvió a subir en las listas después de aparecer en la cuarta temporada de Stranger Things. En el final de temporada, que se emitió el 1 de julio, el personaje de Eddie Munson realiza lo que él llama el concierto más metalero de la historia, que incluye tocar Master of Puppets con su guitarra Warlock, en el universo alternativo de Stranger Things durante un intento de ayudar a sus amigos a vencer a Vecna. Gracias a esto, Metallica llegó a una nueva y más grande audiencia, y como resultado de la renovada atención que recibió Master of Puppets, la canción se encuentra actualmente en la posición número 26 de la lista Top 50 global de Spotify. El disco Master of Puppets fue lanzado el 24 de febrero del 86, alcanzando el puesto 29 en la lista de álbumes de Billboard, y desde entonces vendió más de 6 millones de copias solo en los Estados Unidos. Muchos fanáticos lo consideran el mejor álbum de Metallica, un hecho que la banda reconoció al tocarlo completo en una gira europea en 2006. A pesar de haber pasado más de 30 años de Master of Puppets, el disco sigue vendiendo varios miles de copias a la semana en Estados Unidos, siendo incluido en 2016 en el Registro Nacional de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso. Durante el fin de semana pasado, el bajista de Metallica, Robert Trujillo, reveló que su hijo de 17 años, Ty Trujillo, contribuyó con pistas de guitarra adicionales a la versión de Master of Puppets que aparece en Stranger Things, siendo Kirk Hammett quien le enseñó a tocar a Ty Trujillo en la guitarra Master of Puppets. En Instagram el bajista dijo: "Ese es mi hijo, orgulloso de ti, Ty, tocando Master of Puppets en el final de Stranger Things, y muchas gracias a Kirk por ayudar". Mientras que Metallica mencionó lo siguiente: "La forma en la que los hermanos Duffer han incorporado música en Stranger Things siempre ha estado en el siguiente nivel, por lo que estábamos más que emocionados de que no solo incluyera Master of Puppets en el programa, sino que tuvieran una escena tan fundamental construida a su alrededor. Todos estábamos emocionados de ver el resultado final, y cuando lo vimos quedamos totalmente impresionados. Está tan extremadamente bien hecho, tanto que algunas personas pudieron adivinar la canción con solo ver unos segundos de las manos de Joseph Quinn en el tráiler. ¿Qué tan genial es eso? Es un honor increíble ser una parte tan importante del viaje de Eddie, y una vez más estar en compañía de todos los otros artistas increíbles que aparecen en el show". El personaje de Eddie Munson es un homenaje a las bandas clásicas del metal, construido con diversas referencias musicales de bandas icónicas de este género, las cuales se encuentran en su ropa, el solo de guitarra, las señales con sus manos y la melena que luce. La diseñadora de vestuario Amy Perris reveló en una entrevista para el sitio web de Netflix que Wendy Dio, esposa del fallecido Ronnie James Dio y persona que maneja el patrimonio del artista, prestó a la producción de la serie Stranger Things 4 un parche original de Dio, que fue colocado en la espalda del chaleco del personaje, además de que también usa un pin de Wasp. El pelo largo de Eddie está inspirado en todas las bandas metaleras más importantes de los 80, desde Eddie Van Halen hasta Motley Crue, ya que el actor mencionó que para meterse en el personaje escuchó mucho heavy metal y a partir de ahí fue construyéndolo. Como antes dijimos, Ty Trujillo contribuyó a la versión de Master of Puppets ocupándose de la segunda guitarra, pero de la primera y del solo de Master of Puppets se ocupó y fue tocado en su totalidad sin ayuda, ni dobles, ni nada por el actor Joseph Quinn, quien mencionó que toca la guitarra desde los 7 años, y tiene una guitarra Gibson SG porque es muy fan de la película School of Rock de 2003, la cual lo motivó a aprender a tocar. El personaje se llama Eddie Munson, haciendo referencia a la mascota de Iron Maiden, también llamada Eddie, la extraña criatura mitad zombie y mitad momia que es parte de la imagen de la banda. Eddie the Head, o Edward the Head, es obra del diseñador gráfico Derek Riggs, autor de todas las portadas de discos y singles de la banda británica. En un momento de la serie, cuando están tratando de buscar música para salvar a Nancy, Eddie propone justamente un cassette de Iron Maiden diciendo: "Esto es música". Respecto a esta escena, Iron Maiden también hizo un posteo en sus redes oficiales diciendo: "Estamos contigo, Eddie". En otra escena, al principio de la serie, el personaje hace los mismos cuernos con las manos que Angus Young, el guitarrista principal de AC/DC. Eddie Munson está inspirado en la historia de Damien Coles. En una de las primeras escenas, la animadora Chrissy es perseguida por Vecna y para evadir sus alucinaciones, le pide ayuda a Eddie intentando comprarle droga, pero Vecna asesina a la chica frente a Munson. Eddie es señalado como sospechoso por ser un tipo diferente, metalero, líder de un club llamado Hellfire y que también es amante de Dungeons and Dragons, un juego que en los 80 causó pánico entre grupos religiosos y fue tachado como satánico. Es justo ahí donde se inspira en la historia real de Damien Coles, un joven que fue encarcelado en 1993 por ser sospechoso
sospechoso de la muerte de 3 niños, quienes fueron hallados en un canal de aguas negras con signos de violencia, por lo que la policía de West Memphis asumió que habían sido asesinados como parte de un rito satánico. Debido a que no se encontraron sospechosos, Dominic Coles, de 18 años, cuyo nombre real era Michael Wayne Hutchison, fue señalado por el creciente pánico satánico tan solo por lucir diferente, vestir de negro, llevar el pelo largo y escuchar heavy metal. Damien no fue el único acusado. Junto a él fueron arrestados sus amigos Jason Baldwin y Jesse Miskeley Jr. Los tres fueron apodados los Tres de West Memphis, tras un juicio lleno de irregularidades, sin pruebas de ADN y ninguna conexión alguna con los chicos. Jason y Damien fueron declarados culpables en 1994 y a este último le dictaron pena de muerte. En 1996 el actor Johnny Depp vio el documental sobre los Tres de West Memphis y se convenció de la inocencia de los chicos, por lo que decidió iniciar una campaña junto a muchas otras celebridades para poder ayudarlos. Recién en el año 2000 comenzaron a surgir evidencias de su inocencia, pero su libertad fue posible el 19 de agosto de 2011. Dominic Coles confesó que Johnny Depp no solo lo ayudó en el proceso legal, sino que lo apoyó incondicionalmente. Y por otro lado, para terminar, Jamie Campbell Bower, el actor que hizo de Vecna, preparó su personaje escuchando canciones de black metal. Jamie confirmó que se inspiró en bandas de black metal noruego para darle vida al villano, escuchando bandas como Mayhem, Carpathian Forest, Darkthrone e incluso Sunno, el proyecto alterno de Attila Sigurd, cantante de Mayhem. El actor mencionó: "Hubo un montón de cosas de black metal a las que me aferré y pensé, vaya, esto es genial, pero aparte de eso también hay algo sobre la sensibilidad en la forma en la que se hace el black metal y su sistema de creencias con el que realmente entré en sintonía. También soy un gran fan de Placebo, me encanta Placebo. Esta banda versionó Running Up That Hill de Kate Bush en un momento en los 90 o 2000. Canción que aparece en la banda sonora de la serie, así que me quedé con eso y empecé a adentrarme en todo este mundo a partir de ahí".